todas. Muchísimas gracias, Luis. Buen programa, Alfredo, felicitaciones. Recién nuestro compañero Luis Majul comentaba respecto a esto que va a ocurrir mañana ante la justicia. La columna editorial, en mi caso, va a tener que ver también con algo que va a ocurrir ante la justicia, porque hoy Jorge Lanata también aquí en La Nación Más anticipó que va a presentar 2 causas contra el presidente de la Nación, Javier Milei. Ahora vamos a hablar de eso. Por supuesto que todo lo que ha ocurrido con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, desechando la posibilidad de tirar abajo el DNU de Javier Milei, lo va a comentar Débora Plager, que está aquí entre nosotros como todos los martes. Silvina Martínez nos va a hablar de la brutal crisis de los hospitales públicos, la brutal crisis. Uno se cree que sabe lo que pasa en los hospitales públicos, pero la dimensión de la crisis es terrible. Está, por supuesto, Fernando Iglesias para hablar de todo lo que tiene que ver con la relación del gobierno con los distintos sectores, de la política internacional, del apoyo de Javier Milei fuertemente al Estado de Israel. Y también está Sergio Aladio. Tal vez usted no lo conoce, pero es un dirigente sindical sumamente importante, tal vez de los más poderosos de la Argentina. ¿Sabe por qué? Porque Sergio Aladio es el secretario general del gremio de camioneros de Santa Fe y no está con los Moyanos. Le diría que todo lo contrario, los ha enfrentado porque se ha ido de la Federación Nacional de Camioneros por distintos motivos de los cuales vamos a conversar en un ratito. Pero yo le decía que mañana Jorge Lanata va a presentar querellas contra el presidente Javier Milei. Lo decía aquí, en La Nación Más, de esta manera. Es una querella por calumnias e injurias, o sea, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Yo creo que técnicamente esto sería más injurias que calumnias, pero en todo caso lo que el presidente hizo fue adjudicarme a mí un delito, como es el tema de ensobrado. Y claro, y yo frente a eso, lo hemos hablado nosotros en la radio, yo no puedo no hacer nada, porque si yo no hago nada, lo estoy aceptando. Y eso es mentira. Yo no soy ningún ensobrado. Entonces, lo menos que yo puedo hacer es hacer una demanda para que el presidente se rectifique. Esa es toda la historia. La demanda se va a presentar mañana. El anticipo, la demanda se presenta mañana. Déjeme que le cuente dónde estoy parado en este sentido, porque, bueno, me parece que esta es solamente una de las demostraciones de que Javier Milei es el opositor más brutal al gobierno de Milei. Es así. No hay nadie que le haga tanto daño a este gobierno como Milei. No hay nadie que se pegue tantos tiros en los pies. No hay opositores. No hay nadie que fabrique tantos enemigos entre los amigos, o mejor dicho, entre quienes quieren que su gobierno sea exitoso. Mire, yo rescato, defiendo y valoro muchos de sus aciertos, muchos. La inflación descendiente, el fin de la emisión monetaria, la lucha de Patricia Bullrich contra los narcoterroristas y la delincuencia, el equilibrio fiscal, la energía para investigar y denunciar la casta corrupta en todos los ministerios, y el alineamiento, después vamos a hablar con Fernando Iglesias de eso, el alineamiento con los países más democráticos del mundo, como Estados Unidos e Israel, y el combate contra las tiranías que más violan los derechos humanos, como Venezuela, Cuba o Irán. Pero Milei, por más disruptivo que sea, no puede instalar el insulto y el agravio como arma política. No puede injuriar a Jorge Lanata o a Jorge Fernández Díaz solo por nombrar a ellos dos. Mire, ese camino lo lleva a parecerse a Néstor Kirchner. De hecho, Milei puede criticar a los periodistas todo lo que quiera. Por supuesto, bienvenida a las críticas. Cualquier argentino lo puede hacer. Lo que no puede hacer desde la cima del poder es ofender todo el tiempo a los que expresan una crítica. Mire, lo explicó con mucho talento la escritora Diana Sperling en el diario Clarín esta mañana. Vale la pena escucharlo. Dice Diana, insultar mide. El respeto, la mesura y los modales civilizados no garpan. A los que hablan sin gritar se los considera tibios. Es mejor calentarse, hervir, incendiarse y de paso incendiar todo alrededor. Las redes funcionan a fuerza de empujones verbales
El patoterismo y la violencia son el insumo central de la comunicación, entre comillas. Qué oxímoron, ¿no? Qué oxímoron paradojal. Se habla de redes sociales y lo que se pone en marcha es lo antisocial por excelencia. Se supone que estas nuevas tecnologías son el futuro, pero se alimentan de lo más retrógrado y arcaico. Volver a las confrontaciones cavernícolas y a las peleas salvajes no parece ser la mejor manera de asfaltar el camino hacia el porvenir. Mire, suenan las alarmas en el mundo de la cultura, del periodismo, de la ciencia, en el arte. El modelo discursivo que está imponiendo el presidente, basado en la agresión y la descalificación, podría deberse a tres causas. Primero, expresa fielmente su personalidad y su configuración mental, como en la fábula del escorpión, ¿no? Está en su naturaleza. Segundo, es una estrategia mediática. Los algoritmos indican que a más insulto, más alcance y captación de su público. Y el tercero es que constituye una táctica dilatoria. En vez de ocuparnos de las cuestiones centrales de la vida del país, nuestra atención es permanentemente desviada hacia estos episodios. En cualquiera de los tres casos, la ciudadanía debería comenzar a preocuparse. Debería comenzar a preocuparse. ¿Sabe por qué? Mire, la afrenta no solo incumbe directamente a los aludidos, sino que nos involucra a todos. Establece un parámetro peligroso y legitima un estilo barra brava que tarde o temprano va permeando en el conjunto de la sociedad. Instala la idea de que solo se pueden adoptar posturas maniqueas. Recordemos el tan cercano por sí o por no del otro candidato en la campaña. Hay quien atribuye tales conductas a la tendencia religiosa del presidente, un rechazo a los valores laicos, que son los verdaderamente liberales, que incluyen la pluralidad de opiniones, la libertad de pensamiento y otros rasgos de las sociedades modernas que ya hemos naturalizado, olvidando que se trata de conquistas sociales y culturales relativamente recientes. Apenas 3 siglos desde la Ilustración hasta ahora. Pero habría que analizar la cuestión más de cerca, ¿no? Dada la afinidad que manifiesta el mandatario con el judaísmo, más una forma de vida y de pensamiento que una religión, tal vez valga la pena mencionar algunos de sus rasgos centrales. Quizás los conoce su rabino y su mentor espiritual de sólida formación en las fuentes judías. Se lo debe haber transmitido. Solo me permito aquí recordárselos, dice Diana Sperling. Lo judío se construye a partir de su texto fundante, la Torá, cuyos primeros escritos tienen más de 3.000 años, como una larguísima y fructífera tradición interpretativa. Cada versículo, cada palabra y cada letra de esa fuente es sometida una y otra vez a comentarios y reversiones y actualizaciones a lo largo de centurias. Desde el siglo II hasta el siglo VI, diversos sabios y maestros se reúnen para discutir el significado y las implicancias de esa escritura primera. El enorme y variopinto corpus llamado Talmud es la compilación de tales polémicas, pero a su vez dicho corpus es sometido hasta la actualidad, y seguramente lo seguirá siendo, a nuevas y fecundas interpretaciones. O sea, quien decida adentrarse en la tradición y sus enseñanzas debe saber que asume una tarea ardua y un riesgo. Sus lecturas, opiniones y miradas estarán indefectiblemente sometidas a debate por parte de un compañero. Este modelo dual se estudia de a dos. Cada afirmación es puesta en duda y eventualmente refutada por por una parte que se denomina jabrutá, término arameo que remite a la amistad y al compañerismo. Sí, compañeros de estudio que obligatoriamente deben disentir. Solo de esa práctica del disenso razonado, de una oposición argumentada, puede surgir la luz del entendimiento. Es claro que el Talmud emula y se beneficia en gran medida de los métodos de la filosofía griega. La otra palabra que caracteriza el ejercicio talmúdico es mahloket. Precisamente debate, diferencia, discusión. Una sesión de estudio sin confrontación es inane y poco puede aportar al conocimiento. Pero este término tiene dos sentidos posibles. Uno positivo, cuando es una acción dirigida a iluminar aspectos inadvertidos
de una cuestión compleja y a ampliar la perspectiva. Se trata de evitar miradas estrechas y poner en evidencia lo multidimensional de la vida humana, imposible de reducir a figuras absolutas. No somos ángeles ni demonios, ni totalmente buenos ni irremediablemente malos. Hay, empero, un sentido negativo de Mahloket, que es la discusión que agrede, genera enconos y divisiones. Un debate impulsado por la ira, la soberbia, el fanatismo y el odio. Una acción malsana y destructiva donde la diversidad y la polifonía son aplastadas en nombre de una supuesta verdad inapelable. Es la postura de los tiranos, cuya ambición es el dominio de los cuerpos y de las mentes. Recordemos la nefasta frase de Aldo Rico, ¿no? La duda es la jactancia de los intelectuales. Jonathan Sacks, el gran rabino de Inglaterra, fallecido hace poco, señala en sus escritos que en hebreo no existe la palabra obedecer. De ahí que el judaísmo no sea una religión en sentido convencional. Cuando Dios da la ley, demanda al pueblo su observancia. El verbo utilizado una y otra vez en relación a las leyes y los preceptos es escuchar. Lo contrario de un sentimiento acrítico, porque escuchar es reconocer al otro en su singularidad, recibir su palabra y ser interpretado por ella. Confío, dice Diana, en que el presidente no haya leído aún estos capítulos de Las Fuentes, que en breve pueda llegar ahí y entonces sí, escuchar. Le doy mi palabra y aprovecho para que Jorge Lanata termine de contar qué es lo que piensa de este tema. El presidente no es consciente de su rol. Yo querría un presidente que hiciera de presidente. Es como que el ascenso del presidente de panelista a presidente fue muy vertiginoso y yo creo que Milei se quedó como enganchado en ser un comentador de Twitter. A mí me parece que hay que ponerle un parate a Milei en estas cosas. Nunca, ni Alfonsín, ni Menem, ni Kirchner, ni Cristina me acusaron de ensobrado. Tiene la parte patotera de Néstor y la parte estética o general de Carlos. Si necesitas efectivo, tengo una solución. Acércate a Cabildo 21